No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. ¿Recuerdan cómo en Rusia llamaban a Alatra, una secta ucraniana y americana creada por el Servicio de Seguridad de Ucrania? Y en Ucrania al mismo tiempo la llamaban una secta rusa, pro-Putin. Por alguna razón, muy pocos se hacían la pregunta: ¿por qué se hace esto? ¿A quién le conviene? ¿Quién lo está haciendo? Como resultado de esta extraña paradoja artificialmente creada, para muchos comenzaron acontecimientos bastante desagradables. Persecuciones, reputaciones arruinadas y causas penales. Algunos fueron encarcelados, otros abandonaron su país. Como resultado, muchos de ustedes, incluso ahora, a nivel subconsciente, me perciben como un sectario, pro-Putin o pro-CIA. Da igual, un sectario con el cerebro lavado, ¿verdad? No voy a justificarme ante nadie. Al contrario, en este video les voy a mostrar cómo ni siquiera les lavaron el cerebro. No, les violaron el cerebro. Y lo más importante, ¿quién y cómo lo hizo? Con pruebas, con hechos, desglosado por partes, como siempre. Ha llegado el momento. También ha llegado el momento de ayudar a las fuerzas del orden a ver la magnitud del asunto, de ayudar a los organismos de investigación. Esta serie es sobre todo para ustedes. Y primero, un poco de contexto. Para quienes me ven por primera vez, llevo más de 1 año y medio haciendo esta investigación. He grabado 23 episodios. Y sinceramente, hace 1 año y medio, lo admito, al mirar atentamente estas fotos, realmente no podía entender cómo podían esos abuelitos barbudos de Razirs tener tanta influencia secreta, tanto poder, métodos de manipulación y engaño tan sofisticados, técnicas tan eficaces para influir en la conciencia de las masas. Lograron violar el cerebro de toda Rusia. Sí. Lograron imponer sus reglas del juego, sí. Luego, poco a poco, estudiando sus actividades, año tras año, hecho tras hecho, personaje tras personaje, el panorama se fue ampliando más y más. Y por supuesto, ayudó el documental El Impacto, que salió el verano pasado. También Egon Cholakian, sus videos. También Dusan, sus transmisiones. También el análisis de los periodistas de Act Files, cuyos artículos salen bastante a menudo. Y este panorama hoy se va formando gracias a los esfuerzos colectivos, a los esfuerzos de personas que, en términos generales, ni siquiera se conocen entre sí, que viven en distintos rincones del planeta. Pero estas personas comprenden, ya lo comprenden, qué es el anticultismo, cuán sofisticada y destructiva es esta anarquía, que históricamente la mayoría de las veces ha sido un preludio del genocidio. A mí también me tomó mucho tiempo entender el papel del anticultismo en los intentos de desestabilizar y destruir Ucrania, entre otros. Y no solo Ucrania, por cierto. Su frente es mucho más amplio y global. Esto no se ve. Está a plena vista, pero no se ve. Nadie lo entiende. Nadie le presta atención. Pero atención, en lo que hoy está ocurriendo, el genocidio del pueblo ucraniano, su culpa es evidente y colosal. Y a eso, espero, también llegaremos. Por ahora, en este episodio, nuestra tarea es ver, iluminar y entender cómo actuó su agente en Ucrania. Uno de ellos, y qué logró hacer este topo prorruso. Y antes de comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento al SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania, así como a los investigadores y jueces. La verdad, no sé exactamente a quién dirigir este agradecimiento, pero en resumen, agradecimiento a las personas que han conservado la mente clara, el honor y la conciencia en estos tiempos difíciles. Y la noticia principal, la noticia más importante de hoy, a la agente de Razirs. En Ucrania finalmente se le ha abierto una causa penal. Aún no figura en el registro público, según me han dicho, pero ya está en el registro accesible a los abogados. En la serie de videos que seguirá, trataremos de desenredar esta maraña e iluminar los rincones oscuros. Porque aquí no se trata del artículo 161. No, aquí es claramente el artículo 111.
traición a la patria. Por supuesto, esto lo decidirá el tribunal, por supuesto. Pero por mi parte, espero sinceramente que las pruebas presentadas en estos videos sean suficientes para tomar la decisión correcta. Y al fin, castigar a las personas que durante tanto tiempo trabajaron en beneficio del país agresor. Y antes de comenzar el análisis del topo ruso en Ucrania, diré que hemos acumulado suficiente material sobre él. Aún no sé cómo estructurarlo correctamente ni cómo presentarlo. Tampoco sé cuántos episodios resultarán. Para comprender qué es Razzirs, esto es más bien para los investigadores. ¿Y quién es Dworkin? En mi canal hay varios videos. Sin embargo, eso no basta. Les recomiendo encarecidamente que vean el documental El Impacto, The Impact, y que visiten el sitio en inglés, actfiles.org. ¿Cómo buscar información allí? Es sencillo. Escriben en el buscador la palabra Dworkin y listo. Comienzan a leer los artículos. No sé qué tipo de monstruos analíticos trabajan allí, pero procesan un océano de información y lo hacen de forma profesional. Levantan archivos web, hacen capturas de pantalla, analizan, recopilan una base de pruebas. De la misma forma pueden buscar allí información sobre Razzirs, la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas. En Google no encontrarán nada ni sobre Razzirs, ni sobre Dworkin. Todo ha sido borrado o reemplazado en los primeros resultados de búsqueda con contenido positivo sobre ellos, etc. Pero en ActFiles, si escriben Razzirs, en inglés en el buscador, allí está todo. Personalmente, no sé inglés, así que para leer, uso el traductor del navegador. Puedo anticipar una pregunta lógica. ¿Por qué guardamos silencio antes, teniendo esta información? Pero, ¿acaso guardamos silencio? Yo, por ejemplo, he estado exponiendo las actividades de Dworkin y Razzirs, y en año y medio grabé 23 episodios. Mientras tanto, en Ucrania se realizaron unos 70 allanamientos. ¿Lo entienden? No podíamos hablar primero, para no interferir. Segundo, para no poner en peligro a nadie. Ahora que se ha abierto el caso, tenemos todo el derecho de hablar. Eso es todo. Terminó la introducción. Pasemos a la parte principal. Irina Kremenovska, agente encubierta de influencia rusa, de la organización anticulto Razzirs. Durante muchos años llevó a cabo actividades subversivas en territorio ucraniano, en interés del país agresor, Rusia. Un breve resumen biográfico. Abogada. En 2014 se trasladó de Donetsk, ocupado a Kiev. Según algunas fuentes no confirmadas, en Donetsk trabajó en la policía. Así que nuestra primera tarea es revelar el vínculo de Irina Kremenovska con Razzirs, la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de Religiones y Sectas, y presentar pruebas. Después, analizaremos sus acciones dirigidas a socavar la seguridad nacional de Ucrania, crímenes concretos, actos delictivos, y también presentaremos, respectivamente, las pruebas. Y probablemente, en este episodio, repasaremos brevemente muchos puntos para no alargar demasiado, ya que, al parecer, el video ya de por sí será bastante largo. En el siguiente episodio, nos detendremos con más detalle. Retrocedamos un poco en la historia. De 2011 a 2018, Razzirs tuvo en Ucrania un representante oficial. Se trataba del Centro Apologético de toda Ucrania, abreviado KATU o BATS en ucraniano, bajo la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, el centro en nombre de San Juan Crisóstomo. Según algunas fuentes, el KATU contaba con unos 20 centros diocesanos. Su sitio web, apologet.in.ua, dejó de funcionar en 2018. El jefe del centro era el obispo Iona Cherepanov de Obujiv y el coordinador del movimiento, un agente ruso, estratega político, estratega en relaciones públicas negras, separatista de Zaporilla. Era Pavel Broid, agente oficial de Razzirs. Ese mismo Pavel Broid que apareció en las filtraciones de Surkov Leaks, si alguien lo recuerda. En el sitio ActFiles hay un artículo analítico extenso al respecto. Broid trabajaba directamente en la desestabilización de Ucrania y en el socavamiento de su seguridad nacional, y lo reportaba abiertamente a sus supervisores en Moscú. Definitivamente volveremos a él más adelante, porque su caso ilustra claramente qué tipo de trabajo subversivo realizaban los agentes de Razzirs en Ucrania y deja ver sus objetivos y tareas. El mismo Pavel Broide lo describió todo. El sitio apologet.in.ua ya no existe desde hace tiempo, pero en el grupo de Facebook, entre los administradores del Centro Apologético de toda Ucrania, encontramos a Rogatin, otro agente de influencia ruso que también apareció en el documental El Impacto, The Impact. Uno de los primeros en difundir la idea de que Ucrania está aquejada de satanismo, vinculado al nazismo, fue Vladimir Rogatin, miembro correspondiente de la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre el Sectarismo, FECRIS. Por una notable coincidencia, este individuo lleva a cabo sus actividades en Ucrania, a la vez que es un activo portavoz de los anticultistas rusos.
En 2014, empezó a explicar la causa del Euromaidán, atribuyéndola a la influencia nociva de los nuevos movimientos religiosos. Añadió que también estaban detrás de lo ocurrido en Ucrania en 2004, es decir, de la Revolución Naranja. La discriminación ha alcanzado un nivel cualitativamente diferente. Debemos reconocer que no solo había cristianos ortodoxos y uniatas, también había neopaganos, baptistas y diversos movimientos implicados en las protestas de Maidán. Esto coincidía totalmente con las opiniones del vicepresidente de FECRIS, Alexander Dworkin, quien ya había hecho declaraciones similares anteriormente. Vimos que el primer Maidán fue impulsado enteramente por neopentecostales, que eran las principales fuerzas activas. El segundo Maidán tuvo un componente religioso más complejo, en el que participaron no solo cultos, sino también la Iglesia Uniata, que pertenece a la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, los uniatas ucranianos son un caso especial y en muchos sentidos, en general, tienen, podría decirse, también una mentalidad cultista. Bueno, también había neopaganos y cienciólogos. En 2014, Rogatin participó en una conferencia anticulto en la ciudad rusa de Yuzhno-Sajalinsk, donde compartió mesa con la cúpula de Razirs, Alexander Dworkin, Roman Silantiev y el abogado de Razirs, Korelov. Aquí lo tienen, el último a la derecha. El centro apologético de toda Ucrania cesó su actividad en 2018. Broid desapareció mucho antes. Rogatin y muchos otros también huyeron de Ucrania antes de ese año, pero Yona Cherepanov sigue sirviendo en su organización eclesiástica. Y así, en 2017, aparece en escena Irina Kremenovska, quien empieza a dedicarse, en esencia, a lo mismo que hacía el Katu, solo que bajo otra fachada. Según los hechos que presentaremos a continuación, queda claro que Kremenovska tomó el relevo de Broid. Bajo su coordinación se encontraba una red de portales informativos que continuaban la propaganda de la narrativa rusa de Razirs en Ucrania. Vamos a enumerarlos. Primer canal. Centro de Investigaciones Económico-Jurídicas, CIEG. El centro fue registrado en 2017. Su sitio web oficial comenzó a llenarse activamente de contenido a partir de 2018. elresearch.center. Directora, Irina Kremenovska. Segundo canal, boletín, habla, vilneslovo.com. Comenzó a operar en 2017, o más exactamente, de forma más activa a partir de 2018. Kremenovska era su editora en jefe. Tercer canal, Antisecta. Este portal anticulto abiertamente prorruso también comenzó su actividad en 2017. Kremenovska era su autora más frecuente. Cuarto canal, antisecta.org, que aún mantiene un grupo en la red social, Odnoklasniki. Ahora establezcamos la conexión entre estos cuatro proyectos. En 2017, Kremenovska, junto con su cómplice, Alexei Sviatogor, crearon el Centro de Investigaciones Económico-Jurídicas, CIEG. Sitio web, elresearch.center. Kremenovska figura como directora y Sviatogor como subdirector. Entre los socios de CIEG, encontramos a la organización sin fines de lucro, Antisecta, con el sitio web, antisecta.org. El sitio ya no existe, pero gracias al archivo web, podemos acceder a su historial. Y gracias a ese historial, llegaremos a descubrimientos y conexiones muy interesantes. El Centro de Investigaciones Económico-Jurídicas, CIEG, es el fundador del medio, habla, vilneslovo.com. En la versión del sitio de 2019 también se indica que su fundador es CIEG. Sin embargo, en la versión de 2020, esta mención desapareció. Además, hasta 2023, en el recurso, habla, se indicaba que Irina Kremenovska era su editora en jefe. Esto sugiere que los materiales principales del sitio se publicaban con su participación y con su aprobación. A partir de 2023, el editor en jefe de Vilneslovo aparece formalmente como Raymond Kalambai, uno de los autores del sitio. Pero lo más sorprendente es que Kalambai Raymond se encuentra en un centro penitenciario. Fue condenado en Ucrania nada menos que a cadena perpetua. Me pregunto, ¿por qué fue condenado? En el sitio tiene su propia sección como periodista. Allí hay muchas publicaciones sobre la vida en prisión. Alexei Sviatogor, subdirector de Kremenovska, señala en uno de sus artículos que Kalambai lleva más de 20 años tras las rejas. Surge una pregunta. ¿Cómo pudo una persona así convertirse en editor jefe del proyecto? ¿Habla? Pues fácil. ¿Qué se le puede hacer si ya cumple cadena perpetua? Al final de este video, cuando vean en persona a Kremenovska y Sviatogor, entenderán cómo algo así pudo ocurrir.
Sigamos. Cabe señalar que el dominio vilneslovo.com fue registrado a nombre de Irina Kremenovska. Todos los tres proyectos están entrelazados. En el sitio Vilneslovo había secciones de noticias de ELRC, Antisecta y SIEG. Incluso había un banner de Antisecta. Todo esto parece bastante claro, considerando el hecho de que la propia Kremenovska se presentaba como una activista anticulto. Incluso creó y publicó en su sitio vilneslovo.com una lista negra de sectas, un rasgo típico y ambicioso de los adeptos de la ideología anticulto. Permítanme recordarles que listas negras de este tipo en su momento fueron elaboradas por Walter Künneth en la Alemania nazi, por Alexander Dworkin en Rusia en su sitio irinei.ru y por su adepto Konstantin Putnik de la sucursal de Rasirs en Chelyabinsk. A él se le dedicó un episodio aparte. Este ex cargador de la fábrica de pan se distinguió especialmente. Incluyó en su lista negra a científicos, entre los cuales se encontraba incluso un premio Nobel. A continuación comienza la parte más interesante, donde revelaremos el vínculo de Irina Kremenovska con la organización rusa Rasirs. En el sitio de SIEG se publicó un artículo que citaba textualmente una frase del sitio de Alexander Dworkin, del Centro Ruso de Estudios Religiosos, en nombre de Ireneo de León, irinei.ru. Este centro apoya oficialmente una postura antiucraniana y actúa en interés de la Iglesia Ortodoxa rusa, el Patriarcado de Moscú. Texto de la cita. El pensamiento crítico es un rasgo indispensable de la libertad humana. No renunciemos tan fácilmente a nuestra libertad. Exactamente la misma frase fue publicada en el sitio de Kremenovska, solo que en ucraniano, palabra por palabra. En 2018, el sitio de SIEG anunció el lanzamiento de un proyecto conjunto a largo plazo llamado Mente Libre, llevado a cabo en colaboración con Antisecta. Las publicaciones invitaban a los ciudadanos ucranianos a acudir a Antisecta en busca de ayuda y a visitar el sitio antisecta.org. Y aquí están sus llamados personales. Escuchemos. Kremenovska se dirige directamente a Antisecta. Además de nuestro sitio web, también está Antisecta. Pueden descargar una versión digital del libro desde el sitio web de Antisecta. Dejaré el enlace en la descripción de este video. Solo tienen que entrar a la página y hacer clic en el botón de descargar. Por cierto, Antisecta no solo es un socio de nuestro Centro de Investigaciones Económicas y Jurídicas, sino también son nuestros amigos. ¿Qué clase de caballo de Troya anticulto es este? Antisecta.org es un sitio de propaganda rusa que respalda la ideología de Rasirs y de la Iglesia Ortodoxa rusa. Estudiémoslo con más detenimiento. El análisis del contenido y la estructura del sitio demuestra de manera convincente que este proyecto fue, de hecho, una reencarnación del centro apologético de toda Ucrania en nombre de San Juan Crisóstomo, cerrado en 2018, el que fuera la representación oficial de Rasirs en Ucrania, dirigido por el agente ruso desenmascarado Pavel Broide. De él hablaré en los próximos episodios. Esta historia, en todo caso, merece una mayor difusión. En el sitio antisecta.org encontramos tanto citas de Alexander Dworkin como fragmentos de su portal irinei.ru. En resumen, es una continuación ideológica y metodológica directa de Rasirs. Pero lo más interesante aquí es la sección de socios. Luchadores contra las sectas. Una pintura al óleo, como dicen en Odessa. Detengámonos en ella con más detalle, porque estas son ya pruebas directas. Entonces, el primer personaje, Viktor Yolkin, miembro del Partido Radical Prorruso. Unión Rusa de Letonia, liderado por el conocido propagandista prorruso Andrei Mamikin. Viktor Yolkin apoyó activamente la agresión de Rusia en 2014. Cito una de sus declaraciones contra Ucrania. Yolkin es líder del movimiento anticulto en Letonia y miembro de una organización internacional anticulto, donde Alexander Dworkin ocupó el cargo de vicepresidente desde 2009 hasta 2021. Aquí tienen las fotos, Dworkin y Yolkin juntos. Si prestamos atención a las palabras de Yolkin, entenderemos enseguida que estamos ante un loro típico que repite el argot anticulto de los adeptos de Rasirs. En el sitio Hackfiles hay 2 artículos dedicados al rastro anticulto ruso en Letonia. Aquí van. En 2018, Yolkin y Nikiforov organizaron una conferencia internacional de Fekris en Riga, que reunió a muchos líderes del movimiento anticulto. Escuchemos algunas declaraciones de Viktor Yolkin. Cita. En primer lugar, es necesario introducir el concepto de secta totalitaria en nuestra legislación. Atención.
Eso es exactamente lo que Pavel Broide e Irina Kremenovska promovían en Ucrania. Leamos más. Debe crearse una comisión interinstitucional de expertos, ya que algunas sectas y cultos están registrados como organizaciones sociales. En la ley sobre organizaciones sociales, es necesario reforzar el control sobre sus objetivos y fines. Hacemos un llamado a todos los políticos a declarar públicamente sus puntos de vista e intenciones, dice Yolkin. Cabe preguntarse, ¿esas son realmente sus palabras? ¿O Yolkin es solo otra cabeza parlante de Alexander Dworkin, un tentáculo del pulpo, igual que Broide, Kremenovska y otros? Y noten, esto ya parece una estrategia para infiltrar agentes de Razirs en las estructuras estatales de otros países. ¿Para qué necesitaban eso? Permítanme desviarme un poco. La respuesta puede estar a la vista. Si Dworkin logró hacerlo en Rusia, ¿por qué no expandir su influencia a nivel mundial mediante esa estrategia encubierta? Si prestan atención a lo que dicen los miembros de Razirs, notarán que todos suenan como si estuvieran leyendo el mismo guión. Sus acciones también son casi idénticas, como si siguieran un único manual. Pero ¿quién es el cerebro? ¿Quién les escribió ese manual ideológico? En 2009, Razirs pasó a encabezar el Consejo de Expertos en Pericia Religiosa del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa. Precisamente desde entonces, Rusia empezó a deslizarse de la democracia hacia un régimen totalitario represivo. Ese organismo, el Consejo de Expertos, se convirtió de hecho en el árbitro de la vida religiosa en Rusia. El ministro de Justicia, Alexander Konovalov, quien, por cierto, fue alumno de Alexander Dworkin en la Universidad Santijón, no solo puso a Dworkin al mando, sino que también le permitió incorporar al Consejo a su propio círculo de anticultistas de Razirs. Es más, Konovalov amplió inesperadamente los poderes de este Consejo de Expertos. Piénsenlo bien, un consejo de anticultistas encabezado por una persona con diagnóstico psiquiátrico en su juventud se convirtió en el principal inquisidor de Rusia y se le permitió investigar la actividad, las enseñanzas, la literatura y los rituales religiosos de organizaciones religiosas registradas, evaluar la veracidad de la información e incluso, atención, hacer recomendaciones al Ministerio de Justicia sobre determinadas acciones. Es decir, un órgano consultivo de supervisión con poder para hacer recomendaciones al Ministerio de Justicia. Lo explicaré de forma aún más clara. Una persona con una obsesión maníaca por etiquetar a cualquiera que no le guste como sectario, a todos los que no son ortodoxos, para destruirlos, encerrarlos en cárceles, borrarlos de la faz de la tierra, como ocurre hoy con los testigos de Jehová y muchos otros. Pues bien, ese maníaco con un trastorno mental, un xenófobo, se convierte en un mega experto, árbitro, juez supremo, que en la sombra marca la dirección del desarrollo del Estado, que domina las religiones y el destino de millones de personas. No estoy exagerando. Vean la historia. En 2009 estalló un enorme escándalo. Especialistas en religiones y defensores de los derechos humanos lanzaron una campaña bajo el lema "No a la Inquisición" y reunieron 12,000 firmas. Apelaron al presidente, al ministro. Pero el gobierno simplemente los ignoró. Ya entonces previeron el colapso de la libertad religiosa, el inicio de las represiones y el fin de la democracia. Y así fue. Revisen todo eso y verán una de las razones por las cuales Rusia, en tan poco tiempo, se convirtió en un territorio donde hoy se está construyendo el Cuarto Reich. Y si él, Dworkin, logró hacerlo en un país y nadie entendió cómo sucedió, ¿por qué no repetirlo en otros países? Disculpen la digresión, pero sin ella será difícil entender qué es Dworkin, qué es Razirs, y qué significa su poder sobre sus mentes. Después de todo, ellos cambiaron la legislación, la reescribieron para cumplir sus propios fines. Pisotearon su constitución, se la metieron en el culo, deformaron el cristianismo ortodoxo hasta hacerlo irreconocible, entre otras cosas. Le lavaron el cerebro a la población de forma radical. Ese es un tema grande aparte. Así que volvamos mejor a Irina Kremenovska. Letonia y Ucrania. Yolkin,
Broide y Kremenovska. ¿Qué les parece tal escenario de infiltración? A través de los medios lanzan una histeria anticulto, generan miedo, se infiltran en círculos políticos, hacen contactos, incluso con fuerzas de seguridad, crean comisiones interinstitucionales para luchar contra las sectas. Se les otorgan poderes especiales. Cambian la legislación y al final comienzan a controlar organizaciones religiosas y sociales, posicionándose como científicos y mega expertos, llevando a cabo, encubiertamente, la política de Alexander Dworkin o de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú para desestabilizar el Estado desde dentro. ¿Es real? Completamente. Bien, sigamos. Otro socio, Antisect, un sitio anticulto creado por estudiantes egresados del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, IFTM. Por cierto, este instituto participa en el desarrollo y la producción de armamento que Rusia utiliza contra Ucrania. En 2021, Estados Unidos impuso sanciones contra el IFTM. Incluso hay un artículo de la BBC. Sobre este instituto se podría contar mucho. Desarrolla municiones, realiza investigaciones en tecnología militar, etc. Tal vez no tenga relación directa con el tema, pero merece la pena señalarlo. Entre los enlaces de socios de Antisect figuran el conocido anticultista ruso Yevgeny Volkov, el sitio de Dworkin, Irinei.ru, Radonesh y otros más. A continuación, el siguiente socio es CIEG, el centro de Irina Kremenovska. ¿Y en qué se ocupaba exactamente ese centro de investigaciones económico-jurídicas? Su objetivo declarado: desarrollar las bases jurídicas para combatir organizaciones totalitarias y cultos destructivos en Ucrania, y proponer modificaciones y enmiendas a la legislación vigente en Ucrania. Pues ahí lo tienen, exactamente lo que acabo de decir. Esta formulación es un marcador típico de organizaciones que están bajo la coordinación de Rasirs, y representa una seria amenaza para los principios democráticos, no solo en Ucrania, sino en todos los países del mundo sin excepción. La experiencia de Rusia y del Consejo de Expertos de Dworkin nos muestra claramente cómo este tipo de iniciativas legislativas se convierten en herramientas de control represivo sobre la sociedad civil. El mecanismo clave para implementar cualquier legislación anticulto es la creación de consejos de expertos, los cuales terminan teniendo, de hecho, poderes prácticamente ilimitados para decidir qué organizaciones o grupos de ciudadanos deben ser considerados destructivos o totalitarios. La existencia de un consejo con semejantes poderes crea un vacío en el sistema de seguridad nacional. Este vacío puede ser aprovechado por distintas fuerzas de influencia, especialmente las rusas, ya que estas fuerzas, en cualquier caso, comenzarán a promover sus intereses mediante este tipo de consejos de expertos dentro del país, lo que puede tener consecuencias muy negativas para la seguridad del Estado. Eso, me parece, es evidente, que realmente ocurrió en Rusia. Intentemos entenderlo una vez más. Bajo el pretexto de luchar contra las sectas, comenzaron a violarse los derechos fundamentales de los ciudadanos a la libertad de conciencia y religión. Se empezaron a aprobar leyes que restringen los derechos humanos de manera global dentro de la sociedad. Comenzaron las represiones. Lo mismo, al parecer, intentó hacer Irina Kremenovska en Ucrania, siguiendo los pasos de Pavel Broide, aplicando sistemáticamente el manual de Rasirs y continuando la línea de Dworkin. ¿Por qué la legislación anticulto, objetivo estratégico de Rasirs, es tan peligrosa para Ucrania? Intentemos responder también a esta pregunta. El siguiente socio de Kremenovska es Alexander Dworkin en persona. Él se ha manifestado abiertamente, y lo sigue haciendo, en contra de la independencia de Ucrania. Se pueden citar muchas de sus declaraciones donde critica, acusa y deshumaniza a los políticos ucranianos y al pueblo ucraniano, siendo un arquitecto encubierto del genocidio, su ideólogo. La red ramificada de centros de Rasirs, creada por Dworkin, estratégicamente ubicada en los departamentos misioneros del Patriarcado de Moscú, es de facto un sistema de células operativas del FSB, que ejecuta las tareas estratégicas de los servicios secretos rusos, tanto dentro como fuera de Rusia. El siguiente socio es el Centro de Estudios Religiosos, en nombre de Ireneo de León, creado por Alexander Dworkin en 1993 y dirigido por él de forma ininterrumpida hasta hoy. La información publicada en las páginas del sitio Irinei.ru constituye la base ideológica que comparten y apoyan todas las demás organizaciones que forman parte de la red de influencia de Rasirs, así como algunas personas a título individual. Son muchísimas, créanme.
Y en Google no se puede encontrar una lista completa. El siguiente socio es el recurso informativo del sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa y miembro de Rasirs, Alexander Kuzmin, antisecta.ru. El sitio repite por completo la retórica del Centro Ireneo de León, dirigida particularmente contra la soberanía y la seguridad de Ucrania, y a favor de la afirmación de la titularidad de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú. Alexander Kuzmin es el secretario ejecutivo de Rasirs, cargo oficial. A continuación, otro socio. El sitio ukrsekta.info, Ucrania sectaria. Un sitio creado en su momento por el agente de Rasirs, Pavel Broide. Un instrumento típico de la maquinaria propagandística rusa, vinculada, una vez más, con Alexander Dvorkin. En 2014, este recurso apoyaba abiertamente la agresión militar rusa, desacreditaba a las Fuerzas Armadas de Ucrania y llevaba a cabo una activa campaña contra la concesión de independencia religiosa a Ucrania. No está claro, sin embargo, por qué este sitio sigue funcionando. Su último artículo está fechado en noviembre de 2024. ¿En qué confían estas personas? ¿Cabe preguntarse? No es nada difícil averiguar quién registró el dominio ukrsekta.info. Alexander Gaiduk, exeditor jefe del periódico Zerkalo Zaporozhia. El dominio está registrado en Rusia. Seguimos mirando. En esta captura del sitio de Zerkalo Zaporozhia, se puede ver en el pie de página un enlace a Ucrania sectaria. La situación se aclara aún más con una publicación antigua de 2008 en el foro de Zaporilla, donde un usuario llamó a Pavel Broide y Alexander Gaiduk un equipo de superpublicistas de mierda, lo que significa que efectivamente se conocían. Y por cierto, vivían juntos en el mismo apartamento. Y por último, FECRIS, la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre el Sectarismo, se encuentra bajo una influencia rusa significativa. Alexander Dvorkin fue vicepresidente de FECRIS durante nada menos que 12 años. Información sobre la influencia destructiva de Dvorkin también se encuentra en documentos de la ONU. Un grupo internacional de investigadores, que incluía a destacados expertos en religiones de Ucrania, llevó a cabo un análisis integral de las actividades de las figuras clave de Rasirs, que forman parte de FECRIS, en particular, su presidente Alexander Dvorkin y el vicepresidente Alexander Novopashin. El portal antisecta.org ha estado copiando y pegando contenido del sitio personal de Irina Kremenovska, Vilnes Lobo. Cabe destacar que Kremenovska era la autora más frecuente de ese portal. Los materiales siguen claramente las narrativas de Rasirs. La presencia dominante de sus textos en el portal antisecta indica su participación también en la política editorial de este recurso prorruso. Y por último, la cereza del pastel, el grupo de Odnoklassniki, el grupo del sitio antisecta.org. En la red social, Odnoklassniki se llama Antisecta, Fe Ortodoxa. La dirección del sitio figura en la descripción del grupo. A plena vista. Aquí se publican sus vídeos y materiales que demuestran abiertamente el apoyo a la Iglesia Ortodoxa rusa y al movimiento patriótico ruso. Incluso hay muestras directas de simpatía hacia el presidente de Rusia, Putin. Felicitaciones por su cumpleaños. ¿Qué opinan de estas pruebas? ¿Da esto para aplicar el artículo 111? Ese mismo artículo que Irina Kremenovska intentó aplicar contra Alatra en Ucrania. Paradójico, ¿verdad? Pero es una técnica clásica de manipulación de Dvorkin. Acusan en voz alta a otros de lo que ellos mismos son culpables. Por favor, recuerden esta táctica. Muchos expertos en religiones y defensores de derechos humanos la han señalado en distintas ocasiones. Una página aparte en la actividad subversiva de Kremenovska es su estrecha colaboración con el propagandista radical ruso Alexander Neveyev, cuyos materiales se publican regularmente en los sitios de Rasirs. Neveyev es un anticultista. Soy tu bisabuelo. Tenía muchas ganas de follarme a tu abuela. Cuando estuve en Sebastopol, me follé a tu madre. Está familiarizado con Dvorkin y apoya su línea ideológica. Esto se puede rastrear claramente en un ejemplo concreto, como la publicación sobre los supuestos peligros de la práctica del yoga para los reclusos. Parecería que Misulina y Dvorkin han escrito un disparate delirante. Todos se ríen, pero el experto serio Neveyev los respaldó. Por cierto, permítanme recordarles que Alexander Neveyev participó en la campaña de descrédito contra el movimiento Alatra, organizada por los agentes de Rasirs, en 2020. En el sitio web Vilnes Lobo, donde Irina Kremenovska es autora y
editora principal. El nombre de Alexander Neveyev aparece decenas de veces. Además, el portal anticulto del vicepresidente de Rasirs, Alexander Novopashin, Ansobor.ru, publicó una copia del artículo de Vilnes Lobo, con fotografías de Kremenovska y Neveyev, así como un enlace directo al sitio ucraniano. Me gustaría recordarles que se trata del mismo Novopashin, que llamó a los ucranianos nazis, satanistas e incluso caníbales. Cabe recordar también que el sitio web del Departamento Misionero de la Diócesis de Novosibirsk, del Patriarcado de Moscú, dirigido por el arcipreste Alexander Novopashin, el segundo portal en importancia de Rasirs, fue precisamente el lugar donde en 2022 se publicó y aún permanece un documento titulado Manual para los ciudadanos de Ucrania sobre la organización de la resistencia civil contra el gobierno títere de Kiev. Este manual es, en esencia, una guía práctica para llevar a cabo actos de sabotaje en Ucrania durante la invasión del ejército ruso, una instrucción directa para actuar en tiempos de guerra. El hecho de que este producto informativo haya sido promovido por un sitio oficial de Rasirs refuerza aún más la comprensión de que los misioneros anticulto no son simplemente hombres con túnicas negras, sino soldados, adeptos, agentes al servicio de su amo. Quien sea su amo, ellos lo sabrán mejor. Pero con Dios no tiene absolutamente nada que ver. En su blog, Alexander Neveyev, en 2014, no se contuvo ni se avergonzó al expresar abiertamente sus posturas radicales y antiucranianas. Y la misma Irina Kremenovska no dudaba en recomendar en sus artículos y videos que se prestara atención a la opinión del experto ruso Neveyev. En la práctica, ella lo promocionaba en Ucrania. Neveyev sembraba odio hacia Ucrania y Kremenovska lo promovía dentro de Ucrania. Lean ustedes mismos lo que él afirmaba. Se pueden citar muchas declaraciones similares. Y entonces naturalmente surge una pregunta. ¿Lo sabía Irina Kremenovska? Por supuesto que lo sabía, y actuaba con plena conciencia. Por ejemplo, hay un video en YouTube del 6 de diciembre de 2018 en el que ella recomienda explícitamente prestar más atención a la opinión del especialista, candidato en ciencias psicológicas Neveyev, e incluso proporciona un enlace directo a su contenido. Es un tema aparte, y aquí les recomiendo que presten más atención a la opinión del especialista, candidato en ciencias psicológicas, Alexander Neveyev. El enlace al video lo encontrarán en la descripción. Aquí tenemos un artículo del 21 de febrero de 2014, en el que Neveyev divide a los ucranianos entre Hogli y ucranianos, y propone separarlos por una frontera estatal. Saben, creo que hay algo más que une a estos dos. Dvorkin e Irina Kremenovska son claros indicios de trastorno mental, en su comportamiento, en su discurso, en las ideas que expresan, en los artículos que escriben, en sus motivaciones. Esto se percibe con claridad al leer la sección Alatra, Sociedad Creativa, del segundo tomo de Sectología, Sectas Totalitarias de Dvorkin, y prácticamente en cada artículo publicado en Vilnes Lobo, bajo la autoría de Irina Kremenovska. Esto es una burla, un placer voluptuoso de humillar a otros. Inclinaciones sádicas. Probablemente es lo mismo que sienten los maníacos que matan lentamente a sus víctimas, deleitándose con su sufrimiento. Personalmente, no puedo explicarme de otro modo sus motivaciones y acciones. Es como si se hubieran encontrado el uno al otro gracias a ciertas desviaciones mentales. Díganme, ¿puede una persona mentalmente sana sentir placer al humillar a los demás? Sin embargo, ellos lo hacen. Sí. Es visible. El caso sobre prohibir la organización social Alatra en Ucrania fue rechazado en los tribunales 4 veces. 4 veces lo escribió la propia Kremenovska en su sitio Vilnes Lobo. Y a pesar de toda la suciedad, de las provocaciones por encargo contra Alatra, el tribunal ucraniano volvió a rechazar el caso por 5ª vez a principios de abril de 2025. Aquí está el documento. Digan lo que digan, pero el hecho es el hecho. En Ucrania la sensatez ha prevalecido 5 veces, a diferencia de la vergonzosa justicia rusa, que difícilmente puede llamarse juicio. La historia sobre el patético juicio en la ciudad rusa de Plast, en la región de Chelyabinsk, ocurrido hace año y medio, pueden verla en los primeros episodios de esta investigación. Todo comenzó allí, con Konstantin Putnik, adepto de la secta totalitaria de Dvorkin. Pues bien, Kremenovska, en sus artículos en Vilnes Lobo, describe con lujo de detalles sus esfuerzos de muchos años, que según el plan de quienes le encargaron el trabajo, debían conducir al cierre de Alatra en el territorio de Ucrania, siguiendo el ejemplo de Rusia. También, según ese mismo plan, debían llevar al enjuiciamiento penal de los participantes de Alatra en Ucrania. Nuevamente siguiendo el modelo ruso. Detrás de este proceso estuvo alguien quien lo encargó. Nada ocurre por sí solo, eso es evidente. Irina Kremenovska describió su titánico esfuerzo en su sitio web Vilnes Lobo. Cito:
Esto fue en algún momento del año 2023, un camino increíblemente difícil que nosotros superamos con esfuerzos conjuntos. Nosotros, a pesar de todos los obstáculos, no nos rendimos. Nosotros, al contrario, nos apoyamos mutuamente. Mutuamente, avanzamos con perseverancia. Lo más valioso es que aquellas personas con las que todo comenzó, siguen siendo un solo equipo. Y además, el equipo creció. Ahora son más. Estoy agradecida al destino por haber encontrado a... Vuestra humilde servidora estaba ocupada redactando las conclusiones. Así habla de sí misma. ¿Y qué es esto? Sino una comunidad organizada que formaba parte de la estructura criminal internacional de Razirs. ¿Quiénes la integraban? Bueno, echemos un vistazo al entorno más cercano. Su adjunto y principal torturador de animales de Ucrania, Alexei Sviatogor. Han oído bien. De eso hablaremos más adelante. En el sitio Vilnes Lobo, me llamó la atención otro fragmento, escrito por Kremenovska. Su opinión sobre Alexei Sviatogor. Ellos mismos lo dicen todo. Cito, Alexei es aún más peligroso que yo. Es el fundador de Crisis y el creador de Ruinas. Nosotros simplemente cumplimos con nuestro trabajo. Y esto no es solo periodismo, es mucho más. Alexei no es solo mi compañero. Él es el arquitecto de las crisis y el implacable creador de las caídas ajenas. Este trabajo es algo más que periodismo. No dejo de hacerme una pregunta. ¿A qué se dedicaban realmente estas dos personas? Esta también es una pregunta para la investigación. Miren más, durante 8 años no dejó de molestar a los investigadores, al SBU, a la fiscalía, a los tribunales, como si no tuvieran nada mejor que hacer. ¿Y el resultado? Allanamientos, sospechas, destrucción de reputaciones, interrogatorios, con miles de participantes enfrentados a problemas, estrés, tragedias familiares, miles de afectados. Entonces, ¿qué merecen después de todo esto? Ahora pasemos a la pregunta clave. ¿Qué motivó a Kremenovska y a su grupo a involucrarse en esta persecución que duró años? ¿Qué la impulsó a perseguir incansablemente a la organización Alatra? ¿En Ucrania durante 8 años? ¿Las víctimas? ¿Los sectarios? No me hagan reír. Simplemente no existen. Solo un par de egoístas resentidos que esperaban que los llenaran de elogios por un solo día que pasaron en una organización de voluntariado. Si puedes, ayuda. Si no puedes, no estorbes. Viniste, te fuiste. Libertad de elección. ¿Cuál es el problema? El problema lo tienen solo los resentidos. Si quieres, puedes hablar de la amenaza climática, involucrarte, grabar videos e informar al público. Si no, simplemente sigues con tu vida. Ahora voy a publicar el video y luego volveré a mis asuntos, a ganarme la vida. Eso es todo. Pero volvamos a la pregunta. ¿Qué impulsó a Kremenovska a perseguir a la organización Alatra en Ucrania? Le rechazaron 4 veces. Y aún así seguía presionando a todo el mundo. Pero ¿cómo funciona eso, maldita sea? Lo diré de otra manera. ¿Quién se dedicaría a esto gratis? Durante años. Solo puedo imaginarme los costos financieros involucrados, cuánto tiempo se dedicó a ver videos y leer libros. Ella escribía opiniones y artículos para el sitio web, viajaba para conocer personas y establecer relaciones. Esta persona inició procedimientos legales 5 veces. ¿Se imaginan cuánto tiempo y plata costó todo eso? Permítanme compartir mi opinión. Esto generalmente lo hacen personas a las que les pagan muy bien. Nadie va a hacer algo así gratis. Es irreal, especialmente personas como Kremenovska y Sviatogor. Los han visto en persona. Para quienes llegaron hasta el final de este video, hay una sorpresa. Pido disculpas de antemano por la calidad. YouTube se negó a dejar pasar este video, pero yo creo que la sociedad ucraniana debe verlo para entender si realmente necesita a este tipo de miembros. Hoy nos hemos reunido frente a este instituto para decirles que junto a ellos trabaja una asesina, una mujer despiadada. Esta multitud indignada frente al instituto en Kiev quiere atrapar y destrozar a una sola persona, una respetada investigadora científica acusada de matar cruelmente a perros. Resulta que, para el 1 de septiembre en Irpin, los cazadores de perros lanzaron una campaña cínica. Comenzaron a matar sin descanso a todos los perros en las calles, y la vida de toda una se convirtió en una pesadilla. No sé cómo alguien puede ver esto. Es traumatizante. ¿Qué siente un niño ante esto? Creo que no menos de 100 perros murieron en una semana o semana y media. Cada día 5, 7, 10. Pero la propia Irina, a quien culpan de la muerte de todos estos perros, no se considera una persona cruel. En cualquier casa, debe haber remedios
para el resfriado, así como medios para actuar si en el patio aparece un perro o una jauría así. 10 pastillas que, al parecer, tienen un efecto homeopático tal que los perros después de eso se van, ya no se los vuelve a ver. ¿Y qué? ¿Somos unos sádicos que torturan a los perros? Últimamente, en nuestra ciudad está ocurriendo un verdadero infierno. Todos los días se encuentran cadáveres de perros en las calles. Se escuchan sus aullidos mientras mueren. Estábamos descansando, tomando café. Eran las 6 de la tarde, había mucha gente, niños, en pleno centro. Vimos que se acercó un perro, pero al principio no entendimos qué le pasaba. Solo notamos que se sentía mal. El perro cayó al suelo y luego comenzaron esas convulsiones. Simplemente temblaba. Trataba de levantarse, de huir, de regresar. Corría hacia la gente. Yo intenté sujetarlo para que no corriera hacia la calle. Era envenenamiento. Cuando empezó a salir espuma por la boca, se golpeaba la cabeza contra el asfalto. Mueren en unas convulsiones terribles, pierden el control. Es simplemente horroroso. El perro murió literalmente en nuestros brazos, jadeando, gritando durante 20, tal vez 30 minutos. Simplemente gritaba. Es horrible. Es un espectáculo absolutamente espantoso. No sé cómo describirlo con palabras normales. Ya pasó hace varias semanas, pero cuando lo recuerdas, aún se te llenan los ojos de lágrimas. Está constantemente delante de mis ojos. Los niños lloraban, sus madres se los llevaban porque el aullido era aterrador. Un grito que se escuchaba en todo el centro de la ciudad. ¿Desde cuándo está ocurriendo esto? Los primeros casos así fueron en el mes de junio. Ahora, en agosto, ya era en cada calle. Todos murieron. La gente desde sus apartamentos oye a los perros aullar de dolor por la noche, durante el día, salen de sus edificios y encuentran un perro tirado con espuma en la boca justo en la entrada. Simplemente estaban por todas partes. ¿De qué personas estás hablando? De los que hacen esto, de los cazadores de perros. Sus comentarios en las redes sociales, cómo disfrutan, cómo saborean lo que han hecho. Simplemente no entiendo cómo se puede escribir sobre esto con tanta calma, cómo se puede hablar de ello con tanta tranquilidad. Resulta que existen muchísimos sitios web de cazadores de perros completamente oficiales. El encabezado. Atención, campaña. Del 20 al 31 de agosto de 2016 se declara una campaña internacional para la eliminación de perros callejeros, con el objetivo de preparar los asentamientos para la visita segura de niños a los centros educativos. En la ciudad nadie quedó indiferente. Incluso quienes estaban en contra de los perros, al ver estas muertes y lo terriblemente que mueren, también se indignaron. Toda la ciudad está furiosa. No hay una idea de liberar la ciudad de perros callejeros. Lo único que hay es la idea de matar animales, porque todo se hace sin distinción. Y estos asesinatos ocurren de manera bastante cruel. Un adulto que ha visto esto lo sigue recordando hasta hoy. Y esa imagen está frente a los ojos de Taya todos los días. ¿Y qué pasa con los niños? Dima, ahí está la cuestión. Los niños que presencian esta escena son niños que sufrirán físicamente las consecuencias. Son personas que han vivido un trauma. Son residuos emocionales que la psique de un niño no puede procesar. Nunca. Ese trauma se vive el resto de la vida. Yo, como madre, como ciudadana, como ser humano, estoy horrorizada de que esto esté ocurriendo aquí, con nosotros. No puedo imaginarme cómo voy a seguir hoy, sentada aquí, viendo a este ser que sonreía desde la pantalla y hablaba sobre el botiquín casero. Dima, estar aquí sentada hoy es increíblemente difícil para mí. Si simplemente imaginamos que mañana destruyen a todos los perros, pues, considerando su sed de sangre, no se van a detener en los perros. Van a querer ir más allá. Empezarán a limpiar las calles de personas que, según ellos, se comportan mal o que no tienen hogar. Sabes, por muy horrible que suene, hay una parte de verdad en lo que dices. Es una necesidad psicológica de torturar a alguien más débil. Lo que está ocurriendo es una justificación de esa necesidad de sadismo. El sadismo, como fenómeno, es sin duda una patología. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Los siguientes serán los indigentes. Serán personas que se comporten incorrectamente y molesten. Eso ya ha pasado. Todos recuerdan la historia de los maníacos de Dnipropetrovsk, que golpeaban a personas con martillos y grababan todo en video. Cuando se investigó su caso, resultó que habían empezado con animales. En Irpin, las mujeres son especialmente activas entre los cazadores de perros. Parece que saben algo. Hasta este verano no sabía que vivía una persona así en nuestra ciudad. Ahora simplemente me da miedo saber que caminamos por las mismas calles. Si una persona es capaz de hacer algo así, basta con que algo le estalle en la cabeza. Una mujer en la cabeza de la cual, como tú dices, podría estallar algo. Es abogada, trabaja en un instituto en Kiev, está escribiendo una tesis. Lo más terrible es que la propia Irina está convencida de que actúa. Irina Kremenovska, buenas tardes.
¿Usted entiende las reacciones de la gente? No del todo. Bueno, usted tiene un pasatiempo. Usted es una cazadora de perros, ¿verdad? Tengo muchos pasatiempos, pero los perros callejeros deben ser eliminados, tal como lo prevé la ley ucraniana de protección. ¿Eliminados? ¿A qué se refiere? ¿Usted simplemente envenena a los perros? ¿A cuáles exactamente? Nombres, lugares, fechas, pruebas. ¿A qué se refiere? En la calle los recogen del suelo. Irina, no me tome por idiota. ¿Usted personalmente envenena perros? Cuando una jauría de perros se me lanzó encima. Irina, se lo repito, le hice otra pregunta. No le estoy preguntando si los perros la mordieron. Y en ese momento no tenía otra opción. Le pregunto, ¿usted envenena a los perros? Así como a ratas, cucarachas, mosquitos. No, pare. Y perros. ¿Por qué lo hace? Los servicios municipales. Cuando nadie reacciona. Si los perros. O sea, usted asumió esa responsabilidad de una forma bastante peculiar. ¿Lo entendí bien? Sí, desde hace muchos años en Ucrania funciona el programa llamado Captura, Esteriliza, Devuelve. Pero nosotros tomamos otro camino, el modelo indio. Y sabemos qué estadísticas tan horribles hay en... Ahora vamos a repetir lo que dice... ¿Cómo ocurre eso? ¿Con qué las envenena? No es veneno. Es un medicamento para la tuberculosis. Bueno, hasta donde yo sé. Cuando investigué las propiedades de este medicamento, lo leí en Google. No soy veterinaria. Escriben que los perros después de esto se vuelven muy dóciles, dejan de morder y se trasladan a otro lugar. ¿Desaparecen? Sí, bueno, al menos. ¿Se disuelven o qué? No lo sé, simplemente dejamos de verlos. ¿Sabe usted lo que les pasa a los perros después de que ese medicamento entra en su organismo? Bueno, cura la tuberculosis, eso es seguro. Pero usted claramente no está tratando de curarlos de tuberculosis, ¿verdad? Está intentando matarlos de esta manera. Irina, quiero pedirle que use ahora su imaginación e intente describir lo que siente una especie biológica llamada perro en el momento en que recibe una dosis de la sustancia que usted le administra. Supongo que se desactivan los centros nerviosos. Se desconecta la conciencia. Bueno, el estado es similar a la euforia. ¿Qué quiere decir con ese término? Actividad motora incontrolada, quizás. Porque ellos, al fin y al cabo, las manadas desaparecen, realmente se dispersan. Usted mencionó el sistema nervioso. Dígame, por favor, ¿usted cree que esta especie biológica experimenta algo como el dolor? El dolor lo sienten absolutamente todos los seres vivos. Sí, incluso los animales de granja que todos consumimos como alimento, como los pollos. Espere un momento. Le escuché. No nos desviemos. El punto de la cuestión es otro. Si un animal contrae una enfermedad incurable, lo llevan a una clínica veterinaria y allí lo sacrifican. De manera humanitaria, sí, pero no presenta eso que usted mencionó, convulsiones eufóricas. Sí. ¿Por qué no? En las clínicas veterinarias, los medicamentos que se usan para el sacrificio humanitario de los animales ejercen aproximadamente el mismo efecto que... No es cierto. Eso no es verdad. Algunas personas dicen que cuando esa sustancia entra en el organismo, el perro simplemente se duerme. Eso no es cierto. El perro sufre muchísimo. Pérdida de conciencia, descoordinación motora, bloqueo del centro respiratorio, convulsiones, aumento de la presión arterial, a veces los globos oculares incluso. Ella quería ver eso a propósito. Se llenan de sangre, aparece espuma. Es una muerte muy, muy horrible. Yo nunca he visto casos así, de que un perro estuviera convulsionando en la calle. Permítame mostrarle para que lo vea, pero prométame que verá el video hasta el final. ¿De acuerdo? ¿Eso le parece euforia? No. Mire allí. Claramente no es lo mismo que sucede en el consultorio de un veterinario cuando debe sacrificar a un animal enfermo, ¿verdad? Bueno, nunca he presenciado el trabajo de un veterinario que mata animales. No me ha tocado. ¿Pero usted ha observado lo que sucede después de sus acciones? ¿Cómo se desplaza el perro? Nunca. ¿Y por qué no? Hay que asegurarse de que la sustancia haya sido ingerida por el perro. ¿Y si lo comió un gato o un niño? Un niño no podría recogerlo de ninguna manera, porque alimentar a los perros con la sustancia se hace exclusivamente de forma dirigida, de la mano directamente al hocico. ¿Usted personalmente le da esto de la mano a un perro concreto? ¿A un perro callejero? Sí, personalmente con su mano. Solo así. La ciudadana les da de la mano a perros que no representan ningún peligro. Un giro inesperado. Bueno, no importa. He visto muchas veces cómo en la calle la gente le da algo a los perros. Hay que entender que la zona de alimentación es el territorio del perro. Y donde hay territorio de un perro, él lo va a proteger de todos los extraños. Usted cambia de tema con mucha habilidad, pero aún así me gustaría escuchar la respuesta a mi pregunta. Usted le da el veneno al perro con su mano y luego no observa qué ocurre. Eso no es veneno. Entonces, ¿para qué le da usted esa sustancia? Para tratarle de la tuberculosis, porque no es veneno.
Es un medicamento. ¿Y usted le diagnosticó esa enfermedad? Todos los perros callejeros ¿Están enfermos de tuberculosis? propagan toda una serie de enfermedades peligrosas. Mire, usted dijo que no observa lo que pasa después con el perro. Lo que no entiendo es por qué los niños tienen que ver eso. Yo me pregunto, ¿qué es más aterrador para un niño? ¿Ver un perro muerto o perder un ojo, una extremidad o la vida? ¿Quedar discapacitado? ¿Está usted familiarizada con las estadísticas de ataques de animales a niños? Sí, he estudiado también las estadísticas. Dígamela. Hablemos concretamente de la ciudad de Irpin. En toda Ucrania, desde 2008, el número de ataques y de consultas médicas por lesiones, especialmente en niños, comenzó a aumentar en un 25 a 30%. Son datos de investigadores que estudiaron toda la estadística de estos casos. ¿Y cuántos niños exactamente? Porque si eran 2 niños en toda Ucrania y luego aumentó un 20%, ni siquiera sé cómo interpretarlo. ¿Un cuarto de niño? Cuando simplemente un perro pasó corriendo. Estadísticas. ¿Cuántos niños al año son atacados por perros? En los últimos años, esa cifra no ha disminuido en absoluto en la ciudad. ¿Puede darme el número exacto? Irpin, para dar la cifra exacta. ¿Cuántos? Irina, ¿cuál es la cifra exacta? ¿Puede dar al menos alguna cifra? Yo analicé las estadísticas de mordeduras y ataques, incluidas las de perros callejeros, y publiqué los resultados en un artículo científico. Son muchísimas cifras. No puedo citar ahora todos los datos. La revista se llama Modelización Matemática en Economía. Si es su artículo científico, debería recordarlo. Tengo más de 100 trabajos científicos, entre ellos sobre temas de seguridad nacional, derecho económico. Quiero leer en voz alta lo que esa persona escribe en las redes sociales, en Facebook. ¿Es Irina quien escribe eso en redes sociales? Sí, es Irina, exactamente. He entornado la ventana y estoy escuchando atentamente. Escucharé los gritos de «Hola, arcoíris». Hablar de las sinfonías llevaría mucho tiempo. En resumen, a veces pueden durar bastante y otras veces no las hay. Una vez, en la casa de campo, ofrecí a una manada de nuestra calle por la mañana, apenas llegué, alrededor de las 8. La sinfonía, más bien un coro, empezó después de las 10 y duró 2 horas. La señorita lo disfruta. ¿Usted de verdad considera que el aullido de un perro moribundo es una sinfonía? Pues claro que no. Entonces, ¿para qué lo escribió? Yo no escribí eso. Tengo una página en la red social Facebook, pero definitivamente no hay nada de eso publicado allí. Hay un foro donde usted podría haberlo escrito. Aquí tenemos una captura de pantalla del foro de los cazadores de perros. ¿Sabe quién es Capibara? No tengo idea. ¿De quién es ese apodo? ¿No lo sabe? Mucha gente escribe en diferentes foros, de cocina, de... Hay personas que la identifican a usted como Capibara. Mis colegas me conocen por mi nombre real, porque no tengo nada que ocultar. Entonces tengo una noticia interesante para usted. En 2015, activistas por los derechos de los animales lograron hackear el foro No a las Plagas. Ellos nos entregaron la correspondencia de uno de los usuarios con una persona que en ese sitio se hace llamar el principal cazador de perros de Ucrania, Alexei Sviatogor. Y sus mensajes ofrecen fundamentos sólidos para suponer que Irina Kremenovska se registró en el foro precisamente bajo el nombre de Capibara. Dios mío, Dima, me parecía que no había nada más aterrador que lo que mostrabas en la televisión, cómo muere un perro. Pero lo que vemos en este estudio es aún más aterrador y triste. Está sentada una mujer joven que niega por completo todo lo que la humanidad ha cultivado durante miles de años. El amor, el entendimiento mutuo, la calidez. ¿Cómo se explica usted lo que está ocurriendo? Si supuestamente está haciendo una buena obra, ¿por qué hay tanta negatividad hacia usted? ¿De dónde tanta negatividad? De que se está avivando artificialmente. A los cazadores de perros no los odian tanto por envenenar a los perros callejeros. A los cazadores de perros los odian por su postura, por justificar que estas manadas no deben estar en las calles, en las escuelas, en los jardines. Entonces quiere decir que todas estas personas son idiotas y no entienden que los perros callejeros en un parque infantil son un peligro. ¿Nadie aquí lo entiende? Para algunas categorías de personas, los perros callejeros son una fuente de ingresos, más exactamente, una forma de mendigar dinero a ciudadanos confiados supuestamente para tratamientos o para refugio temporal. Entonces, ¿por qué están enfadados con usted? Porque estamos rompiendo sus esquemas, especialmente en lo que respecta a... ¿Qué esquemas? ¿Quién tiene esquemas? ¿Quién de los presentes aquí tiene esquemas? Vamos. No, Irina, de verdad, está yendo demasiado lejos. Por su propia voluntad, el jefe del departamento de policía. Muchas gracias por ello. Por supuesto que lamento que el artículo 299 sea tan indulgente con este tipo de personas. No es la palabra correcta. En realidad, no soy una persona emocional, es que tengo un trabajo así. Pero aún así, es difícil contener las emociones. Ahora estamos mirando a estos cazadores de perros. ¿Por qué siquiera los llamamos cazadores de perros? Primero que nada, son sociópatas, enfermos. Lo que al principio rechazábamos con firmeza y ahora ya estamos dispuestos a debatir. Eso es precisamente el problema de nuestra sociedad, lo que se conoce también como la ventana de Overton. Cuando cosas que antes eran completamente inaceptables para la sociedad, poco a poco se introducen y se empieza a hablar de ellas. Y estos individuos enfermos lo adoran, hablan de ello, se hacen reconocidos. Todo esto es un problema. O sea, ya los estamos llamando cazadores de perros, ¿sí? ¿Qué clase de cazadores de perros? Son torturadores de animales, sádicos, sociópatas. Y esas son, en realidad, las palabras adecuadas.
Personas que, de esta forma, reciben una enorme atención ahora, obtienen sufrimiento, obtienen una satisfacción sádica, casi sexual. El principal torturador de animales del país, Alexei Sviatogor. Buenas tardes. Siéntate. Bueno, usted tiene una reputación bastante específica. ¿Qué le parecen los perros? Bien. Y dígame, se le acusa de envenenarlos. Verá, técnicamente es imposible envenenar a un perro, por una razón muy simple. Un perro es un animal doméstico que está vinculado al ser humano. La gente a veces confunde a los seres que alguna vez fueron perros y que se parecen a ellos, más o menos como el chocolate se parece a los excrementos. Entonces, si ve un perro callejero, ¿qué hace? Verá, todo ser humano sano es capaz de distinguir. Mire, un perro de lo que no es un perro. Usted preguntó, yo respondí. Bueno, estoy respondiendo lo mejor que puedo. Bueno, de acuerdo. No dispare. El uso de la expresión todo ser humano sano es manipulador. Estoy hablando con usted y quiero oír su punto de vista personal. ¿Es capaz de hablar en nombre propio? Sí. Excelente. Yo puedo distinguir entre un perro callejero salvaje y uno doméstico que se ha perdido. ¿Y cuando lo ve, qué hace? Cuando lo veo, si tengo conmigo, le doy salchicha de hígado que contiene un medicamento. ¿Por qué toma la decisión de matar al animal? Aquí, en el estudio, hay muchos abogados y la expresión matar, por favor. ¿Con qué derecho toma la decisión de darle a un perro un medicamento que inevitablemente le hará morir? Para evitar el peligro de que esos lindos, buenos, adorables y peludos animales se agrupen en manadas y a veces muerdan a personas. Si, por ejemplo, su apariencia me parece la de un delincuente y, para evitar que organice una banda criminal, yo tomo medidas preventivas, ¿usted lo vería con normalidad? No, no lo vería con normalidad, porque no entiendo cómo usted puede permitirse comparar a personas con perros. ¿A cuántos perros les ha dado esa sustancia? No lo recuerdo. ¿Cientos? Digamos, varias decenas. ¿Varias decenas? No lo recuerdo. Bueno, para empezar, está mintiendo. Le diré más. Incluso vi una entrevista en la que usted dijo que había matado a más de 1000. Bueno, no lo recuerdo. ¿Pero eso es importante? ¿Qué pasa? ¿Se lo dijo a otros y a nosotros no? ¿O allá quería presumir? Entiendan, escuchen. En nuestro estudio está Julia, una defensora de los derechos de los animales. Se vio obligada a cambiar de domicilio y de apariencia porque teme por su vida y la de su hijo. Según ella, usted la amenazó. Y a mí también. Tengo una grabación. Y hay más personas. Mentira absoluta y una profanación. Si alguien les amenaza, por favor, acudan a la policía. ¿Mentira absoluta? Denuncien, aporten pruebas, grabación y todo lo demás. ¿Y una profanación? Tengo una captura de pantalla de su correspondencia. Alexei Sviatogor escribe. Y a esa jomenco le encontraremos cómo ponerla en su sitio. No se preocupen. Esa estúpida pagará por todo. ¿Qué más está escrito aquí? Había que dispararle con una escopeta a las piernas. En el momento en que yo estaba alimentando a animales callejeros o ayudando a clientes para que no llegara allí, supongo. ¿Esto lo escribió usted? Se parece mucho a mi cuenta. Se parece mucho, sí. Precisamente desde esa cuenta se comunicaron con usted y concretaron la entrevista. En consecuencia, si usted respondió desde esa cuenta y vino a la cita, entonces la cuenta... Entonces acudan a la policía o a la milicia. Ya entendí. Me van a atrapar en una celda y todo lo demás. Ya entendí. En la celda, primero hay que llegar allí a través del Centro de Detención Preventiva. Los abogados de hoy en día, irrumpieron en mi casa. Unos 40 jóvenes machos en plena pubertad. El 28 de julio, cuando se publicó información en la red social sobre y hubo llamados al linchamiento. Y subieron al edificio. El 3 de marzo, 3 personas. El 3 de marzo, se prepararon. Esperen. ¿Con quién está hablando ahora, Irina? Solo por curiosidad, cuando hablamos, ¿por qué decidió de repente presumir? Mi opinión como alguien que está observando todo esto ahora. Lo digo sinceramente. Las situaciones que le están ocurriendo en su vida personal, con los coches y demás, le aseguro, como si fuera un vidente, que pronto acudirá a la policía con problemas, porque tendrá lesiones corporales u otras cosas. Usted mismo elige este camino. Usted lo elige. Está buscando problemas. ¿Sabe? Me resulta muy desagradable lo que hace. Espero sinceramente que lo atrapen. ¿Qué tal? ¿Asqueroso? Al principio del video he prometido que les mostraría cómo les violaron el cerebro. Esto es para quienes todavía consideran a Alatra una secta. Miren, durante 7, 8, 10 años, estos locos completamente desquiciados intentaron convencer a la sociedad ucraniana de que Alatra era una secta totalitaria y aterradora. Pero ¿quién les iba a escuchar? Dirán ustedes. Si esa mujer no está en sus cabales. Exacto, no lo está. Sin embargo, 7 años más tarde, esa desgraciada apareció en un programa de denuncias, emitido en los principales canales de televisión, el proyecto Sensaciones Ucranianas. ¿En calidad de quién? En calidad de mega experta.
En estado de shock por Alatra, está también la experta en sectas, Irina Kremenovska, quien lleva casi 10 años estudiando las actividades de esta organización. Y fue precisamente Irina, con una sola frase, quien nos dio la pista clave para resolver el mayor misterio. ¿Quién es el verdadero dios de Alatra? Desde el principio pudieron haber recibido algún tipo de financiación de la Federación Rusa. Como dice, Alatra y Rusia. Fue Irina, precisamente ella, quien con una sola frase dio a los periodistas la pista clave. ¿En serio, joder? La agente rusa de Razirs, Irina Kremenovska, cagó la propaganda rusa a la cabeza de los ucranianos. Un elemento de la inserción subliminal de Dvorkin. Muchos se lo tragaron y aplaudieron al unísono. Disculpen mi lenguaje, pero no sé cómo decirlo de otra manera. Gente, ¿no les repugna darse cuenta de todo esto ahora? Nos están engañando. Están tratando de destruir en nosotros todo lo mejor. ¿Por qué se lo permitimos tan fácilmente? Porque todo se compra y se vende. Dinero. Para finalizar, les propongo un fragmento del video de Egon Cholakian, Siberia. ¿Quién se beneficia de la destrucción de la mitad del mundo? Aporta al tema y lo explica con aún más claridad. Y esto es especialmente crucial. La secta de Dvorkin y sus operativos a nivel global son, en realidad, fáciles de identificar. Usan la misma retórica, repiten las mismas frases memorizadas y aplican los mismos métodos de manipulación psicológica. Desde técnicas hipnóticas hasta mentiras descaradas, todo disfrazado de verdad. Cuando alguien empieza a hablar usando una retórica que refleja la ideología de Dvorkin, sepan esto, son su gente. Están reclutando. Están codificando nuevos seguidores. ¿Y qué es lo que siempre sigue tras su paso? Persecución. Violaciones de derechos y libertades. Y ahora imaginen esto. Toda la máquina totalitaria, armada con un poder casi ilimitado, ha sido desatada contra los participantes de Alatra por una razón sencilla. Porque decidieron decir la verdad sobre la amenaza de la pluma magmática siberiana. Dvorkin y sus seguidores han desplegado toda la fuerza de su secta, cada conexión, cada palanca de influencia, para desacreditar primero a los participantes de Alatra y los datos científicos que han presentado. Y esto no solo en Rusia, sino también en Ucrania y en países europeos. Tras esta campaña orquestada de difamación, en 2023, Alatra, por orden de Dvorkin, fue declarada una organización indeseable en Rusia. Los exparticipantes enfrentaron redadas, procesos penales basados en peritajes falsificados, interrogatorios con torturas y sentencias de prisión. Bajo tal presión, cientos de exparticipantes de Alatra se vieron obligados a huir de Rusia. Mientras tanto, la secta de Dvorkin ha comenzado a aplicar el mismo escenario en Ucrania. Hoy, en Ucrania, esta secta alineada con Dvorkin ha logrado iniciar procesos penales contra personas decentes, participantes de Alatra, ciudadanos ucranianos, respetuosos de la ley, que no han hecho daño a nadie, pero que han intentado compartir la verdad sobre desastres geofísicos naturales y amenazas globales. Ahora, estas personas están siendo señaladas como acusadas en casos penales fabricados por los sectarios de Dvorkin. Están siendo perseguidas con las mismas tácticas utilizadas en Rusia. Y todo esto está siendo ejecutado por los adeptos de la secta de Dvorkin. ¿Qué tienen en común las acusaciones contra Alatra en dos países tan diferentes como Rusia y Ucrania? Todos los afiliados a la secta de Dvorkin pueden identificarse de forma inequívoca por su plantilla ideológica, metodológica y lingüística uniforme.
Se apoyan en las mismas técnicas agresivamente persistentes de manipulación y supresión. Y una vez que se reconoce su firma, se vuelve evidente que las narrativas difamatorias que sirvieron de base para las acusaciones contra el movimiento Alatra, tanto en Rusia como en Ucrania, son idénticas. Literalmente se reflejan la una a la otra. Esto no puede ser una coincidencia. Es la marca de una única fuente centralizada: la mano de los sectarios de Dvorkin. Las mismas personas que fabricaron cargos contra los participantes de Alatra en Rusia continuaron su labor en Ucrania y ahora están impulsando la misma retórica difamatoria en toda Europa. La misma narrativa de calumnias, las mismas tácticas, los mismos métodos que Dvorkin y sus seguidores han perfeccionado durante años. Y en este mismo momento, esos métodos están siendo aplicados contra Alatra en Ucrania. Y desde América, podemos verlo con claridad. Así que debe hacerse la pregunta: ¿realmente lo desconocen los servicios responsables en Ucrania? ¿O simplemente eligen no verlo? Recientemente he recibido información confiable de que ciertos miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y de la Fiscalía General de Ucrania saben que el principal instigador detrás de la persecución de los voluntarios de Alatra en Ucrania es un agente de la organización rusa Razirs. Por eso hago solo una pregunta lógica e inevitable. ¿Cómo es posible que no se haya abierto una investigación penal contra este agente de la organización rusa Razirs? ¿Acaso no es evidente que el caso que este agente inició contra los participantes de Alatra en Ucrania contiene acusaciones claramente similares a los mismos cargos penales inventados contra los participantes de Alatra en Rusia, hasta en los más mínimos detalles? Debería ser absolutamente claro para cualquier juez, investigador o experto legal que el caso contra los participantes de Alatra en Ucrania está completamente fabricado y guionado por el propio Dvorkin. ¿Por qué nosotros, aquí en Estados Unidos, podemos ver con total claridad estas manipulaciones llevadas a cabo por los sectarios de Dvorkin en Ucrania, pero ustedes, en su propio país, no? Me dirijo directamente a los servicios de inteligencia de Ucrania, a los miembros de la Verkhovna Rada, al liderazgo del país y al propio presidente Zelensky. ¿Por qué este agente de Dvorkin, conocido por su acoso sistemático durante años contra el movimiento Alatra por orden de Razirs, sigue sin estar bajo investigación? ¿Por qué sigue siendo el denunciante principal en un caso construido enteramente sobre sus juicios subjetivos? Este seguidor de Dvorkin ha admitido públicamente haber tenido como objetivo a Alatra durante más de 5 años. Además, su retórica e ideología son una copia directa de las doctrinas de la secta totalitaria de Dvorkin. Y el caso que él mismo inició contra los participantes de Alatra contiene acusaciones idénticas a las utilizadas en Rusia, hasta en los más mínimos detalles. ¿No es eso suficiente para reconocer la influencia de una fuerza oculta dentro de las instituciones de investigación y seguridad de Ucrania? ¿De verdad no saben quién es esta persona? ¿O simplemente están fingiendo que no lo saben? Además, resulta evidente para cualquier juez, investigador o experto legal que el caso contra los participantes de Alatra en Ucrania está completamente fabricado. ¿Acaso esto no indica que una fuerza oculta, una estructura de poder paralela rusa, está operando ahora detrás del gobierno ucraniano, expandiendo poco a poco su influencia en Ucrania, utilizando exactamente la misma metodología que ya empleó en Rusia? En Rusia, ya ha conquistado una enorme influencia, y ahora en Ucrania, avanza por el mismo camino, actuando a espaldas de sus propios diputados, arrastrándolos hacia la persecución de Alatra. La persecución de los participantes de Alatra, tanto en Rusia como en Ucrania, no es un caso penal que refleja la persecución de individuos que perpetran acciones criminales. Es un acto de persecución política cuidadosamente redactado por un autor ruso.
Resulta descaradamente evidente que esta puesta en escena lleva el sello inconfundible de la casa Razirs, desde Rusia. Ahora me dirijo a quienes forman parte de la Fiscalía de Ucrania, del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Poder Judicial. Recuerden que el artículo 19 de la Constitución de Ucrania existe. Según ese artículo, todos los órganos del poder estatal están obligados a actuar estrictamente sobre la base de la ley. La ley existe, y también existe la confianza del pueblo en ustedes. El pueblo espera que actúen en su interés, no en el interés de la secta rusa de Dvorkin. Sin embargo, hoy, las acciones emprendidas en Ucrania contra Alatra, copiadas directamente del manual ruso, podrían indicar que hay personas dentro de los sistemas judiciales y de seguridad ucranianos que no están sirviendo a los intereses del pueblo de Ucrania, sino a los intereses de la secta de Dvorkin. De lo contrario, ¿por qué la retórica acusatoria en Ucrania refleja con tanta precisión la utilizada en Rusia? Lo que estamos presenciando es una burla a la justicia. Y, trágicamente, es una demostración vívida de la influencia que la secta de Dvorkin, con raíces en Rusia, ya ha adquirido sobre las instituciones ucranianas. Para respaldar estas palabras, permítanme llamar su respetable atención sobre un fragmento de video que no puede ser ignorado. En él, el propio Alexander Dvorkin admite, personalmente, que tiene agentes operando dentro de Ucrania con quienes mantiene comunicación directa en secreto, en plena guerra. Esto no son rumores ni especulaciones. Son sus propias palabras. Una cita directa. Padre Alexander Kuzmin, como secretario ejecutivo, puede decirnos cuántos centros y miembros tiene actualmente Razirs y cómo se coordinan entre ellos. Bueno, la mayoría de las diócesis tienen departamentos misioneros o catequéticos dentro de su estructura. Y la mayoría de las diócesis, hasta donde yo sé, forman parte de Razirs. Incluso incluye algunos centros en Bielorrusia y también en el territorio de Ucrania. Sí, y en Kazajistán. Bueno, solía haber en el territorio de Ucrania. En este momento, lamentablemente, esos contactos han sido cortados. Es decir, todavía tengo contacto personal con algunas personas que actualmente están en Ucrania, con quienes mantengo relaciones amistosas y un fuerte entendimiento mutuo. Pero, claramente, están corriendo riesgos importantes, así que solo nos comunicamos a través de canales verificados. Es comprensible que no puedan participar abiertamente en las actividades de Razirs en este momento. Sin embargo, sí tenemos un experto en sectas muy activo en Razirs, un sacerdote de Lugansk, que anteriormente era miembro asociado porque Lugansk no formaba parte de la Federación Rusa, pero ahora es miembro pleno, como ciudadano de un territorio que ahora forma parte de la Federación Rusa. Así que esa es la situación con nuestros amigos, colegas y socios afines en Ucrania. Solo tenemos que esperar a que esta situación se resuelva para que nuestro contacto y colaboración abierta puedan reanudarse plenamente. Ustedes mismos lo acaban de escuchar. Dvorkin admite personalmente que mantiene contacto con los seguidores de su secta dentro de Ucrania. Y son ellos, actuando por orden suya, quienes están orquestando la persecución contra Alatra, donde quiera que comienzan a operar los discípulos de su secta. Los derechos constitucionales terminan y comienza la represión. Y siempre es lo mismo. El mismo patrón, la misma firma, el mismo método. Porque se trata de un mismo sistema represivo. Una secta totalitaria internacional liderada por Dvorkin, construida sobre una ideología extremista y terrorista. Y la persecución penal de los inocentes voluntarios de Alatra es la prueba de ello. Por eso hoy me dirijo directamente a los representantes de las instituciones ucranianas que están implicados en la persecución del movimiento Alatra, a quienes han decidido seguir una voluntad ajena
en lugar del sentido común y la ley. ¿Acaso no se dan cuenta de que están ejecutando las órdenes del líder de una secta totalitaria, el señor Alexander Dworkin? Entonces, ¿quién es en ese caso el verdadero traidor a su país? ¿Aquellos que están salvando vidas? ¿Aquellos que han defendido la paz durante años? ¿Aquellos que se arriesgan por la seguridad de sus hijos, de sus padres, de su país? ¿O aquellos que ahora actúan siguiendo las instrucciones de un hombre de Rusia, un hombre que está expandiendo su secta totalitaria, profundamente implicada en actividades criminales? ¿Están realmente dispuestos a obedecer las órdenes de Dworkin, olvidando su juramento, su constitución, su conciencia? ¿Por qué ustedes, representantes del gobierno ucraniano, no están defendiendo los intereses del pueblo, ni los intereses de la humanidad, sino que están persiguiendo activamente a quienes están haciendo todo lo posible por evitar el colapso de este mundo? ¿A quienes están tratando de proteger a sus seres queridos, a sus familias y a ustedes mismos? Por favor, tómense un momento y háganse esta pregunta tan simple. ¿A qué intereses están sirviendo? A los intereses de la secta totalitaria de Dworkin. Estas son personas que, siendo la encarnación misma de una fuerza extremista y autoritaria, etiquetan como secta a todos aquellos que se les oponen para desviar la atención de su propia naturaleza sectaria. Pero han ido aún más lejos. Han llegado a declarar que toda la nación de Ucrania es una secta. Sí, todo el país. Cada miembro del Parlamento, cada ciudadano, el presidente, y sí, ustedes, fiscales, investigadores, jueces e incluso sus hijos, todos, sin excepción, según la lógica enfermiza de esta secta, son sectarios. Según su retórica, Ucrania es una secta que debe ser destruida. No es una interpretación mía, estas son sus propias palabras, publicadas en sus propias plataformas oficiales. Aquí les presento pruebas reales, no fabricadas. Ellos ya han declarado, Ucrania es un estado sectario. Estas son las palabras de sus propios supuestos expertos, analistas y teólogos de la secta de Dworkin. Es una retórica diseñada para legitimar la violencia brutal. Es extremismo en su forma más pura. Y son precisamente estas personas, seguidores de Dworkin y de una estructura rusa totalitaria, extremista y prorreligiosa, que abiertamente desea el mal a Ucrania, quienes han atacado al movimiento Alatra y ahora están asegurando activamente palancas de influencia dentro de la propia Ucrania. Así que respondan a esta pregunta. ¿Cómo es siquiera posible? Su objetivo es prolongar el conflicto. No solo están de acuerdo con la guerra, están interesados en una escalada nuclear. Son ellos quienes echan leña al fuego. Fueron ellos quienes, en medio de esta guerra, difundieron públicamente llamados a un ataque nuclear contra Ucrania. Y hoy, bajo su influencia, personas inocentes están siendo perseguidas. Cualquier experto legal racional que revise los materiales del caso contra Alatra diría exactamente lo mismo. Esto no es un caso penal. Es una farsa. Y esta fabricación tiene un propósito claro: persecución política. Todos los involucrados en este proceso conocen la verdad absoluta. El SBU la sabe, los tribunales la saben, la policía la sabe. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿por qué se le ha permitido a la secta de Dworkin tener poder en Ucrania? En Rusia, lamentablemente, es comprensible. Allí se han incrustado en el sistema. Pero en Ucrania, ¿cómo sucedió esto? ¿Quién lo permitió? Hago un llamado a todos los miembros del Parlamento ucraniano y al presidente Volodymyr Zelensky. Pongan fin a esta farsa judicial. Todo el mundo los está observando. Incluso aquí, en Estados Unidos, seguimos de cerca este caso. Lo que está ocurriendo ahora es una operación coordinada que solo apunta a una conclusión. Fuerzas ocultas dentro de Ucrania están sirviendo a la secta de Dworkin. No hay otra explicación.
ni desde un punto de vista político, ni desde uno humano. Los voluntarios de Alatra son, en realidad, verdaderos héroes. A pesar del infierno que les infligieron los sectarios de Dworkin, a pesar de las mentiras, de las campañas de difamación, de los arrestos, de los juicios, a pesar de sus reputaciones destruidas, a pesar incluso de ser perseguidos por las mismas personas a las que están tratando de proteger, siguen luchando por sus hijos, por sus padres, por sus seres queridos, y sí, también por su vida. ¿Por qué no ha habido ninguna respuesta ante el hecho de que están siendo procesados bajo un caso fabricado? ¿Por qué alguien, un seguidor de Dworkin, que actúa en interés de Razirs, alguien que ha calumniado a verdaderos héroes, no solo héroes de Ucrania, sino del mundo entero, sigue teniendo tanta influencia sobre sus instituciones, sobre su SBU, su policía, sus fiscales, sus tribunales? ¿Por qué?